Ok. Bienvenides a Y esta la nueva frase que entrega de seguía de Fort esa canción. Files. Ay, gracias a Dios que no la cantó. Buenas. Cuente todo, O qué amigo. mal también, No, qué nadie mal. sabe. Es cierto, se lo perdieron. Exacto, mire mi gente, ¿qué es lo que? Bueno, te cuento que yo estoy aquí, mira. Hice un café. El café fue con la máquina esa de Nespresso, mi amor, o sea, un espresso, pero yo Ay, qué tenía un chin rico. de helado que me quedaba de un heladito que me compré ayer y se lo tiré ahí, mi Diablo, amor, ay, hice un diablo. afogato. Ay, pero yo estoy... Italia me llama, señores. Ay, Y bueno, que está ese mira, afogatico. es rico. Yo estoy esperando el mío, que viene dica por ahí. Ay, pero, Me antojé de un Starbucks. oh, Starbucks DO. ¿Es Starbucks DO o RD? ¿Cómo es? O SDO. Yo no ¿Cómo es? sé, ¿Cómo que no? yo no tengo idea. Ellos llegaron, aquí están, en cada esquina también, gracias. Y tú me estabas diciendo que ellos te dan la opción de café dominicano, pero muy bien, yo no sabía eso. Sí, por tú sabes que es estúpido un café negro allá y te van a dar un agua de tinanga. Ay, mi amor, imposible. Aquí no, aquí hay que pedir Eso no se expreso. puede. Wow. Bueno, mi gente, miren. En el Yo, día de este caso me tiene Joel on ya the edge estaba, of my seat. a Joel yo nada más le di el tema y ya comenzó a sacar sus teorías. Tengan paciencia, que Yo no este te lo puedo, caso no te lo puedo ni creer. O picó sea, literalmente y se extendió literalmente. Se trata ay, de Dios mío. la desaparición y eventual muerte de Hell Crafts, fue una madre de 39 años eh, que vivía en Connecticut. Esto se sitúa más o menos cerca del Día de Acción de Gracias, en noviembre de 1986, en Newtown, Connecticut. Antes de su desaparición, Hell le dijo a una amiga, si me pasa algo, no den por hecho que haya sido un accidente. Eh, Ya, say no more. Say no more, eso mismo dijo su amiga y esto pues fue lo que realmente eh, impulsó la investigación del caso de Hell y con el tiempo la búsqueda de Hell llevaría a la policía a reunir pruebas tan insólitas que este caso se convirtió en una de las investigaciones más famosas, investigaciones forenses más No, famosas pero de los Estados Unidos. neces- Aquí hubo necesito de todo de todo. principio a fin. Aquí hubo de todo, señores, literalmente. Pero bueno, como siempre, antes de abordar todo esto, pues vamos a conocer un poquito a la protagonista de esta historia, Hell, nacida Hell Lork Nielsen, y luego Crafts, luego de su matrimonio o matricidio. Hell nació en Oh, Dinamarca, en Ayub, nació en Dinamarca en el 1947. Con el tiempo se convirtió en azafata de Pan American World Airways, o mejor conocida como Pan Am. Señores, yo amé Pan Am. Yo amaba Pan Am. Panam. Durante esa época de viajes, la época dorada de Pan Am, de los viajes aéreos internacionales. Él era una mujer independiente, sofisticada y acostumbrada a viajar, y gracias a su trabajo conoció a Richard Crafts, un piloto estadounidense que también había servido en el ejército y tenía mucha experiencia en pilotaje de helicópteros. La pareja contrajo matrimonio en el 1975 y se estableció en Connecticut y tuvieron 3 hijos. Desde fuera, la vida de Hell era una vida envidiable, un piloto y una azafata, o sea, el power couple, 3 hijos muy bellos, Claro. todo muy lindo y un hogar en Newtown, Connecticut, todo se veía, mi amor, chef's kiss de película. Sin embargo, puertas adentro, como suele ocurrir, la realidad era muy distinta. Richard, el señorito Richard, Ricardito, le fue infiel en repetidas ocasiones. Y bueno, él Surprise, se surprise. llenó de odio, mi amor, y dijo que él, o sea, él trataba como de investigar la situación, él siempre lo negaba, obvio. Y él dijo, tú vas a ver, no hay problema, mi amor, y contrató un detective privado, quien también se convirtió luego en clave del caso de él. Y bueno, el detective pues hizo su trabajo y obtuvo
pruebas que incriminaban a Richard, le hace Richard saliendo con otras mujeres, Richard en posiciones comprometedoras con otras mujeres y bueno, básicamente confirmaron las sospechas de él de que su esposo le era infiel. Ya para el 1986, ya él seriamente se estaba planteando el divorcio, ella consultó con un abogado y comenzó como a realmente pensar cómo sería su vida luego de que ella se divorciara, cómo iban a repartirse la custodia de los niños, los bienes y bueno. Eh, él no solamente quería divorciarse porque el señorito Richard no podía mantener sus asuntos en sus pantalones, sino que ella también le tenía miedo a Richard. Ella Ah, mamá. empezó a confiar en sus amistades más cercanas y le confió no solamente lo que ocurría en el matrimonio, sino que él era una persona un poco volátil y ella le había adquirido cierto temor y llegó al punto de, de analizar junto a sus amistades como que, bueno, señores, si yo algún día me desaparezco, yo estoy segura de que él va a encontrar una explicación convincente, porque obviamente yo viajo, mi familia vive fuera, bueno, pero desde ahora les digo que si algo me pasa, no confíen de que, de que haya sido un accidente. Pues el 18 de noviembre del 1986, una amiga de él la dejó en su casa, lo depositó en su casa luego de haber realizado un vuelo a Frankfurt, Alemania. Él tenía programado volver a trabajar más adelante esa misma semana, le tocaba como azafata. Sin embargo, nunca se presentó a sus labores. Ella no llamó a Panam ni realizó ninguna gestión para que otra azafata le cubriera el viaje, lo cual se estilaba cuando una no podía asistir. Para alguien cuyo trabajo dependía de horarios y que según se decía era una persona súper responsable con sus obligaciones laborales, esto era completamente inusual. Obviamente la gente comenzó a tratar de comunicarse con ella y con Richard para ver si él podía dar alguna novedad, alguna noticia sobre su paradero. Richard, ni corto ni perezoso, comenzó a explicarle a la gente lo que había pasado, pero dependiendo de con quién él hablaba, la explicación era un poquito diferente. Algunas Ajá. personas él le dijo que él se había ido de viaje porque había ido a Dinamarca a visitar a su mamá. A otras personas le dijo que ella se había ido a pasar unos días donde una amiga. A otros le dijo que al día siguiente ellos se habían ido, como que él la había ido a llevar con los hijos a un viajecito y que ella se había quedado unos días extra. Y bueno, mm, todo y nada. Y nada tenía sentido para los amigos de él que estaban muy pendientes de lo que ella le había dicho, como de que, tú sabes, algo tiene cocoricamu si a mí me pasa algo. Em, bueno, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 semanas. No 7 semanas, pero el 1 de diciembre, o sea, prácticamente casi 15 días después, 15 días después. Kit Mayo, quien fue el investigador privado que él había contratado para investigar a Richard Crafts, comenzó a investigar qué había pasado con él y a hablar con todas las amistades de Hale. Y a partir de lo que las amistades de él le habían comentado y lo que él mismo como que intuía, él se contactó, la reportó oficialmente como desaparecida porque a todo esto su marido no había hecho ningún reporte porque como les dije, él tenía una explicación dependiendo de quién lo Para llamara de todo. dónde ella estaba, pero la explicación nunca era que él estaba perdida. Em, los amigos de él también, por su parte, fueron a la policía y todos como que se reunieron para insistir que la policía pues iniciara una investigación de inmediato por esta situación. Pero al mejor estilo LAPD, la policía del pueblo de Southbury específicamente,
no, perdón, la policía del pueblo de Newtown, que era donde ellos vivían, no tomó este caso inicialmente como algo que fuera meritorio de una investigación. Claro, porque normal que una persona no aparezca. Así es, pero no solo obviamente ellos dijeron como que bueno, ella quizá vuelve, ella es una mujer adulta, ella viaja con Here frecuencia. we go again. Sí, su esposo está diciendo, ni siquiera le ha reportado desaparecido, o sea que su familia está tranquila, como que no hay nada, no hay ninguna escena del crimen, no hay ningún cadáver, no hay nada que me diga a mí que ha pasado algún crimen. Claro, porque si tú no investigas, tú Bueno, tampoco vas a encontrar nada, right? si usted tiene un par de días que no aparece y su marido no ha puesto nada en la policía, aquí algo pasó. Right? Porque Pablo sale ahora de mi casa y son las 12 de la noche y no ha llegado y tú supiste. Y tú supiste que te estamos dando seguimiento. Exacto. O sea, ¿cómo que tu esposa tiene un par de días y tú no has ido a la policía? Ay, Bueno, señores, pues les cuento que había algo más dentro de esta em, tranquilidad de la policía. Resulta y siempre viene hay. a ser que Richard Crafts era conocido porque él era voluntario del Departamento de la Policía de Newtown y en el 1986 hasta trabajó un trabajito de medio tiempo como un oficial de la policía en un pueblo aledaño de Southbury, que fue el que dije ahorita. Así Y una que entre pregunta, bomberos no se pisan la manguera. ¿What? espérate un mamut. Yes. Un moment, s'il vous plaît. Ay, estoy practicando mi Y, francés también. y uno puede agarrar y hacerse policía a medio tiempo. Así, ay, pues yo trabajo policía a medio tiempo. Yo entiendo que no, pero entiendo que como él tenía un background de estar en el ejército, pues él Ah, bueno. tenía, acuérdate, él pues tenía las calificaciones, entiendo yo. Obviamente no indagué su vida a profundidad, pero no era que dije que él era un lechero y fue a conseguir un trabajo de medio tiempo como oficial de policía. Pero igual, como que, no sé, hay conocimientos incluso hasta Bueno, tú legales que él sabes que debería tener. yo no sé si eso se da mucho con los sobrecargos o azafatas, azafatos, azafates, pero los bomberos, aquí se estila mucho que los bomberos, por ejemplo, a veces tienen varios trabajos porque el trabajo Sí, de bombero es muy intenso, pero tie- el horario es un poco inusual. O sea, no hay de que un trabajo de 9 a 5 todos los días, sino que tienen tandas. Ah, llegó el café, uy, llegó el Starbucks, señores de Joel. Tienen tandas. llegó Pablo. Llegó, pues si tienen tandas, entonces pues los bomberos hacen su tanda y en el resto de las horas de la semana pues buscan un trabajo medio tiempo. Hago la analogía porque no sé si quizá este fue el caso de Richard, pero el caso es que él trabajaba ahí, entonces él tenía conexiones. Y la policía no estaba especialmente motivada de investigar a quienes ellos consideraban uno de los suyos. Sin Esa embargo, maldita vaina, eso yo no me explico, así como es. que ese razonamiento es tan estúpido. Completamente. Sobre todo porque cuando pasa algo que se comprueba, los primeros que salen a la prensa diciendo, bueno, en Gracias. todos sitios se cuecen habas, siempre hay un bar Apple, eso no significa que todos seamos así, son ellos. Pero para yo creerte eso, tú tienes que estar dispuesto a procesar y a castigar con todo lo que se pueda a los que son Así es. supuestamente los pocos que son de que malo, que no te lo creen ni tú, A pero las bueno. habas que se cosieron, a las Ujú, habas que se cosieron, exacto. exactamente. Pero bueno, señora, nada, el caso es que los amigos de Hell y el investigador Keith Mayo insistieron, insistieron, insistieron hasta que no les quedó más remedio a los investigadores que, bueno, comenzar a investigar, ya que ese era su trabajo. Una vez que comenzaron a examinar más de cerca a Richard Crafts, pues la versión de Richard comenzó a desmoronarse. No, Resulta, pero ese es su amigo.
Bueno, pero imagínate que tú quieres que te diga, ya después que tú tienes que oficialmente tú estás haciendo la investigación, pues tienes que darle para allá. En el momento que se produce la desaparición de Imagínate. Hell, eh, fue significativo. Yo les comenté que fue el 18 de noviembre, porque el 19 de noviembre, al día siguiente, en Connecticut hubo una fuerte tormenta de nieve. Y eso fue como el primer indicio de que lo que Richard está diciendo, bueno, el primer indicio no, el primer indicio para ellos, de que la historia de Richard no tenía ni pies ni cabeza, ya que una de los cuentos que él dijo fue que él había llevado a Hela a encontrarse con alguien que la iba a trasladar al aeropuerto, o que él eh, iba como de que a una actividad con ellos, pero al otro día no hubo nada, o sea, había una tormenta fuertísima donde ahí no había vuelo y no hubo de nada. Entonces yo estaba como que, esto está raro. También hubo informes cuando ellos comenzaron a indagar más y a hacer preguntas de actividad inusual en los alrededores de la casa de los Crafts. Específicamente una Ajá. niñera, así es, una niñera que se alojaba con la familia, relató haber visto a Richard sacar de la casa durante la noche un objeto grande y envuelto. Y yo como que, ¿qué será? ¿Qué pasará? Bueno, ni corto ni perezoso, don Richard, mi amor, se fue para la Florida con sus hijos de vacaciones a pasar la Navidad. Y el 26 de diciembre, Espérate. ujú, Wait, hold. ¡jo! La policía está investigando la desaparición de tu esposa y tú te fuiste de vacaciones de Navidad con los tres escuincles. La Pero policía te está extorsionando dinero. eso es para tú llamar a Florida a la policía. Mira, búscame a esta persona, por favor, y aguántamela ahí. Y Así esa lo que es, era. así mismo es. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ya que ellos aprovecharon que Richard no estaba ahí. Digo, el beneficio de la duda. Yo espero que hayan obtenido una orden de cateo, Una orden. pero Claro. porque esa parte no estuvo clara dentro de los documentos. Sin embargo, el 26 de diciembre, mientras Richard estaba vacacionando en la Florida, los agentes de la policía estatal registraron el domicilio de Richard, la casa de Richard y de Hell. En la casa de Don Richard y de Hell Crafts encontraron unos pedacitos de alfombra que lo habían como cortado del suelo del dormitorio principal. La niñera luego, eh, recordando, le informó a la policía que ella había visto una mancha oscura del tamaño como de una toronja en esa zona de la alfombra que posteriormente desapareció, o sea, le cortó un pedazo a la alfombra. También encontraron una mancha parecida a una mancha de sangre en el lado lateral del colchón de la cama matrimonial. Evidentemente, tú sabes, esto es en el 80 y pico, pero bueno, todos esos elementos se tomaron y se enviaron al laboratorio forense para examinar. La investigación forense estuvo a cargo de Henry Lee. Si usted expande este podcast, usted sabe muy bien de quién le hablo. Nada más y nada menos que el chino que testificó en O.J. Simpson, en Joe Bennett Ramsey, en Lacey Peterson. Lacey no testificó, pero sí participó. O sea, casos todos los cuales lo hemos abordado aquí. Así Quien es. en ese entonces La era, Henry, mi amor. así es, pero la Henry en ese entonces era investigador de la policía estatal. Eh, Luego, la policía comenzó a indagar en los registros de tarjetas de crédito de Richard. Y ahí, señores, ahí surgió de todo. Eh, Se dieron varias compras inusuales en torno a las fechas donde era la última vez que se había visto a él con vida, el 18 de noviembre. Entre esas compras que Richard realizó se encontraba nada más y nada menos un freezer, el cual no estaba en la casa, pero sí estaba en el registro de tarjeta de crédito que le había comprado un freezer, Ah, sábanas, un colchón, como un edredón y el alquiler
de una trituradora de madera. Yo me voy. Corten Can, todo. Literal. can, 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 can. Em, Am, mm, ujú. no, es que no puede ser. Otra parte de la documentación que ya esta la entregó el mismo Richard a un investigador privado, porque él estaba de que cooperando, entre comillas, con la investigación. Y en esos documentos que él entregó se halló el recibo de compra de una motosierra. Así es, el motopapi. Así es. Bueno, a pesar de todo esto, que la verdad es que wow, los investigadores tenían un problema fundamental y es que él no aparece, señores. ¿Dónde carajo está él? O sea, podemos Está tener de lo que... vacaciones. Yo ¿Eh? quiero mala. Ah, y él está de No, vacaciones, que Geo, yo él no está de puedo. vacaciones y él no aparece. Entonces ellos están encontrando todo esto que, bueno, te da como un usa tu imaginación, pero no tienen a Geo. Entonces, para fines de la investigación, aquí se va complicando la cosa. Sin embargo, cependant, surgió un residente local que trabajaba en el municipio de Southbury, de nombre Joseph Hine. Joseph Hine se acercó a la policía. Él era un removedor de nieve. Cuando cae nieve, lo que viven en los Estados Unidos, el estado y las diversas ciudades le pagan a estos camiones con grandes máquinas de removedor de nieve para limpiar las calles de determinados lugares. Y Joseph Hines se desempeñaba como un conductor de una de estas máquinas quitanieve durante el invierno. Ay, Dios Pues mío, ¿qué encontró resulta ese hombre? que Joseph, la noche del 18 de noviembre, horas después de que él fuera vista por última vez, estaba despejando las carreteras porque recuerden que les dije que entre el 18 y el 19, al día siguiente, hubo una Una tormenta de tormenta. nieve potente. Y mientras él estaba limpiando las calles y las carreteras, él observó un camión, el cual él identificó que era un camión alquilado. No sé cómo, me imagino que el camión tenía alguna señalización, como de Hertz o algo, de alguna de esas Seguro. compañías. Y el camión tenía una trituradora de madera eh, montada Es que yo y quedo. estaba estacionado cerca de la orilla del lago Soar. Joseph, esto no lo dijo sino hasta después que se hizo el cateo en la casa de los Crafts y que se comenzaron como a publicar cosas sobre este caso. Él dice que a él le pareció esto muy extraño y que había una persona como ahí, porque él dijo, esto como que un día un poco atípico para tú venir de que a cortar una madera en el río, en el medio de una tormenta de nieve, ¿no? Gracias. O sea, no tiene nada de malo hacerlo, pero en el medio de una tormenta de nieve como que no es el momento idóneo para Bueno, realizar esta actividad, ¿no? no tiene nada de malo, pero de bueno tampoco, porque Bueno, no, lo que quiero decir es que él lo que no se encontró raro ver una trituradora de madera ni un camión alquilado, porque parece que hay trabajos comunes que se hacen en esa zona así. Lo que él le pareció extraño fue el momento que la persona en cuestión eligió para hacer el trabajo. La policía dijo, pues llévame, por favor, a donde exactamente al punto donde tú viste esta vaina, porque hay que examinar eso. Lo and behold, Joseph guió a los detectives hasta el lugar, la orilla del lago Soar, y ahí los detectives examinaron la orilla del agua y encontraron muchos fragmentos metálicos pequeños, unas 3 onzas aproximadamente, de lo que luego se identificó como tejido humano, no, 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 incluyendo lo que no. luego se identificó como la corona de un diente, una uña pintada de rosado, eh, pedacitos de huesos,
aproximadamente 2.660 hebras de cabello humano rubio platino y sangre del tipo O. Coincidencialmente, el mismo tipo de sangre de Hellcrafts. Esto llevó a la policía a concluir lo obvio, ¿no? Que los restos probablemente habían pasado por la trituradora de maderas que el señorito Richard había estado remolcando. Además, debajo del agua se halló nada más y nada menos que la motosierra, con trazos y rastros del cabello humano rubio. El número de serie de la motosierra había sido borrado. Sin embargo, los investigadores llevaron esa motosierra al laboratorio, mi amor, y la restauraron el número de serie. Y el número de serie, pues obviamente al restaurarlo se permitió rastrear la herramienta hasta el establecimiento donde se vendió y en el cual se confirmó que Richard Crafts había comprado la motosierra. Y cada vez que yo digo motosierra me acuerdo de Motomami. Motomami. Bueno, los investigadores concluyeron o teorizaron que Richard golpeó a Hell en la cabeza con un objeto contundente al menos 2 veces, manchando la alfombra de sangre. ¿Cómo al menos 2 veces? No sé si ellos se basaron quizá en los lugares donde ellos habían encontrado sangre, porque encontraron al lateral de la cama y también en un pedazo de la alfombra. Luego mantuvo el cuerpo en el freezer que él compró durante horas hasta que el cuerpo quedó completamente congelado. Una vez el cuerpo estuvo congelado, pues él lo descuartizó con la motosierra y finalmente introdujo los trozos del cuerpo en la trituradora de madera, proyectando probablemente los restos fragmentados hacia el camión para luego arrojarlos con una pala a la orilla del río Soar. Qué fuerte, señores. Yo estoy mala. Ahora bien, seguimos con el mismo problema. No sabemos cómo vamos a probar esta teoría. Pues como les dije, ¿no? Estamos en el 1986, antes de que las pruebas de ADN se Claro. convirtieran en la herramienta de investigación habitual que conocemos hoy en día. En ese entonces, los investigadores no existía la posibilidad de mandarlo todo al laboratorio para que se hiciera un perfil de ADN que identificara a Hell, sino que tenían que utilizar las técnicas forenses que existían en ese momento y ahí fue, mi amor, donde ese chino, el doctor Henry Lee y el laboratorio forense de la Policía Estatal de Connecticut desempeñaron un papel crucial. Señores, este fue el caso que le dio a Henry Lee el boom de fama. O sea, el Henry Lee que nosotros conocimos a través de O.J., que fue realmente el primer juicio famoso en el que Henry Lee se vio involucrado. Ya él era Henry Lee en ese momento, obviamente, si no, no lo hubieran buscado. Pero el caso Exacto. que a él lo catapultó y lo solidificó como un científico de renombre fue este caso. Bueno, Lee examinó las pruebas físicas recuperadas durante la investigación, mientras la otra parte de los expertos forenses trataban de identificar los restos humanos. Obviamente, el fragmento del diente fue uno de los hallazgos más importantes, ya que se verificó contra el historial dental de Hell y se determinó que el fragmento de diente coincidía con el historial dental de Hell. Entonces, pues ahí ya por lo menos había un vínculo entre los restos que se encontraron y Hellcrafts. También se compararon los cabellos recuperados en la zona con muestras de referencia asociadas a Hell y se examinaron los fragmentos de hueso y tejido, determinándose no que eran de Hell, pero sí confirmando que estos fragmentos de hueso y tejido eran de origen humano. Todo esto por sí solo no, o sea, todos estos fragmentos, estas migajas, como dijimos en el teaser, por sí solas no constituían prueba de nada, pero juntas, pues contaban la historia
de lo que le había pasado a Hale Crafts. Obviamente también estaban las pruebas procedientes del interior de la casa de los Crafts, como les dije, la sangre y la alfombra, que aunque le habían quitado un pedazo, pues como quiera se hizo una investigación y se determinó que muchísimas zonas de la alfombra habían sido limpiadas con químicos para Claro. remover, ¿no? Ay, Dios mío. Cualquier eh, rastro de sangre, olor y todo lo que pudiera ser incriminatorio. Y finalmente estaba la motosierra, que cuando los investigadores pues la obtuvieron, hallaron material biológico, como el tejido humano y el cabello, y la motosierra se convirtió en uno de los elementos de reconstrucción forense que más ayudó a la teoría en general, ya que la motosierra fue directamente vinculada a Richard Crafts. No había ninguna duda de que esa era la motosierra que él había comprado. Entonces ellos tenían esto con fragmentos de cuerpo humano, con todo lo demás, y bueno. Y obviamente la trituradora de madera que eh, Richard había alquilado y, y que tenía las pruebas que fueron luego analizadas como el chip de diente, o sea, tenía como remanentes de todo eso. Oh, wow. Según la tesis de Wow, la wow, wow. fiscalía, la fiscalía básicamente adoptó la misma tesis que la policía. Reacabaron todas las pruebas eh, y, y más o menos como hicieron su teoría, ellos dijeron que durante la tormenta de nieve del 19 de noviembre, él aprovechó para trasladar los restos de Hale hacia el lado del lago Soar, junto a un río que se llama Housatonic o algo así. No sé cómo se pronuncia eso, Housatonic. Y pues allí, con todas las condiciones meteorológicas que les conversé, pues él trató de deshacerse del cuerpo. Y de hecho, la fiscalía argumentó que esa era la cobertura perfecta para él, ya que si no hubiese sido por Joseph Hine, nunca nadie se hubiese enterado de esta Claro. situación. Eh, pero bueno, el caso, la fiscalía también contaba con otras pruebas circunstanciales que ellos utilizaron para tratar de probar como el motivo de este crimen. Una de ellas era lo que les comenté al principio, de que él se preparaba para divorciarse de Richard, que tenía todas las infidelidades de Richard documentadas. Ella lo había encarado, o sea que él sabía que ella tenía todas esas evidencias y ella le había confesado a sus amigos de esta situación y de que el tipo era un tipo volátil y bueno, y lo que les dije que si yo me muero, No, nada chequéenme más aquí. con eso es para que directamente vayan a buscarlo. Así es. Un momento, señora. Y finalmente, como Joel muy juiciosamente señaló al principio, la fiscalía igual lo señaló, que la actitud de Richard tras la desaparición de Hale fue completamente incriminatoria. En lugar de él actuar como un esposo desesperado por ubicar a su esposa, él primero Él se fue de se vacaciones. comenzó a Yo inventar, no puedo. me fui de vacaciones. Mira, se fue de vacaciones y se comenzó a inventar todas las explicaciones de por qué ella no estaba allí. Obviamente la fiscalía dijo, señores, esto tiene todo el sentido del mundo porque él sabía perfectamente dónde ella estaba y que ella no iba a volver. Así que nada, a principios del 87, los investigadores dijeron, bueno, ya tenemos pruebas suficientes, vamos a acusar a Richard Crafts y Richard Crafts fue arrestado y acusado del asesinato de Hale. Pero todavía no hay cuerpo porque tú supiste que el cuerpo estaba triturado, ¿verdad? Bueno,
La defensa, Dios obviamente, mío. era evidente. ¿Dónde están las pruebas de que él se murió? O sea, tú me puedes enseñar un diente, tú me puedes enseñar el tejido humano, como yo les dije, no es tejido humano de gel, es tejido humano. Lo único, la uña no se sabe si es de gel o no, porque el ADN no estaba, eh, no había Claro, no avanzado a era un ese nivel. recurso todavía. Lo único que tenemos es un registro dental y un pedacito de diente que dije que era de gel. Y todo lo demás vinculado a el otro. Ella no aparece, obvio. Yo no estoy diciendo que no tienen pruebas, pero estoy diciendo que qué interesante este caso, ¿no? Donde es un caso de asesinato, pero no hay cuerpo. Bueno, yo siempre he dicho, No, y yo, que siem- yo siempre he tuvo que dicho ser muy como que frustrante. si a mí me pasa eso, yo abriera mi opening statement, sería de que señores, con ustedes, Hell Crafts. Y cuando todo el mundo se voltea, di que, ¡ah! Tú di que tú, eso es reasonable doubt. El diablo, coño. Claro, porque es Acabo, verdad. ya. En sin, ya se acabó Ya, este juicio, señores. cranks. Bueno, nada, la defensa dijo que sí, que Richard y él tenían muchísimos problemas matrimoniales, que sí, que él era un infiel de mierda y que su comportamiento realmente estaba sospechoso, pero que ser un marido terrible y tener un comportamiento atípico no significa ser un asesino. Y ellos tuvieron ese argumento con todo. Yo dije como que él compró un freezer. Bueno, pero comprar un freezer no significa que tú eres un asesino. Tú puedes Not el comprar una freezer. motosierra y no significa que tú eres un asesino. Tú puedes alquilar una trituradora y no significa que tú eres un asesino. O sea, ellos Pues, comenzaron a pero ¿para qué él cuestionar quería todo. todo eso? Bueno, pero es que él no tiene que dar explicaciones de nada. Es la fiscalía que tiene que demostrarlo todo. Em, obviamente, la defensa hizo un buen papel tratando de cuestionar las pruebas forenses también, ya que aunque, o sea, se hizo lo que se pudo eh, para la época, pero eran fragmentos muy pequeños, o sea, eran literalmente migajas de evidencia. Y las conclusiones, pues, mm, no eran tan fiables, o por lo menos existía la pregunta que si eran conclusiones fiables o si los investigadores habían interpretado pruebas ambiguas eh, bajo el prisma, ¿no? De una teoría que ya ellos daban por cierta. Bueno, el caso es que el juicio por el asesinato contra Richard comenzó en el 88, fue un proceso largo y complejo. Hubo muchísimos testimonios sobre el matrimonio, sobre la desaparición, los movimientos de Richard, las pruebas materiales y forenses. Henry Lee fue uno de los testigos clave de la fiscalía para explicar cómo se habían examinado e interpretado las pruebas que la mayoría de la gente había pasado por alto. Y tras semanas de testimonios, el caso pasó a manos del jurado. Yo no me acuerdo cuánto tiempo fue que el jurado duró, pero fue un tiempecito. Sin embargo, luego de ese tiempecito, uno de los jurados se rehusó a continuar. Eh, básicamente ¿Cómo? no hubo un acuerdo. Luego y se declaró Mistrial, un no me jodan. mistrial, sí, fue un hung jury. Em, Oh, I will luego hang se, somebody. sí, luego se reveló que fueron de los 12 jurados, 11 habían votado por culpable y solo uno por no culpable. Y ese fue el que no dio su brazo a torcer. Tengo que decir, pretty proud, porque eso es lo que uno busca cuando tú eres abogado de la defensa. Si Claro. tú tienes una convicción, no la dejas torcer. Pero bueno, luego del juicio, sin veredicto, la fiscalía, cuando eso pasa, la fiscalía tiene la opción de realizar un juicio nuevamente o de desestimar el caso, de desistir del caso. Y ellos dijeron que no, mi amor, que vamos para juicio once again, porque él asesinó a Hale. Así que en el 1989, Richard fue llevado a juicio nuevamente por el asesinato de Hale
El problema para la fiscalía sigue siendo el mismo porque no había cuerpo, pero obviamente ya esto es una nueva oportunidad para tú ver qué funcionó en el juicio anterior, qué no funcionó. Era el mismo caso, pero presentado de una manera distinta. Nadie podía declarar que había visto a Richard matando a Geo, sino que la estrategia era tratar de convencer a esos 12 miembros de que las pruebas, cuando tú las miras en su conjunto, te llevan a la única conclusión razonable y es que Hales Crafts había muerto y que Richard la había asesinado y acto seguido, pues realizó todo lo que realizó para deshacerse del cuerpo y de la evidencia. Dios mío, pero ¿qué tú debes de tener en esa cabeza y en ese corazón para tú triturar a tu mujer? Así es. La fiscalía, de hecho, hizo algo muy interesante. Ellos argumentaron, esto no son evidencias, sino parte de su argumento, pero yo me imagino que el jurado se queda con eso. Ellos argumentaron que la ausencia del cadáver en este caso era parte del mismo delito. Ellos dijeron que Richard básicamente eligió un método de eliminación específicamente diseñado para generar este problema que ellos tenían. Como que claro, Claro, si un acusado puede eludir una condena por asesinato simplemente destruyendo los restos de la víctima de manera exhaustiva, claro, claro, y claro, sin ellos cuerpo dijeron, no hay nada. claro, entonces ellos dicen, cuanto más eficaz sea el ocultamiento, mayor va a ser la protección, que él se va a autogestionar frente a la justicia. Entonces, básicamente, no permitas que eso pase y examina bien los elementos, las migajas que encontramos para ti, para que se haga justicia en ese caso. Yo me encontré eso sumamente clever. Claro, Eh, demasiado. Al final es lo que eso mismo, es una manera de ser disruptivo con el proceso, de sí, arruinársela. así es. Y la defensa, pues, prácticamente presentó la misma estrategia. En este caso, el 21 de noviembre del 1989, casi exactamente 3 años después de la desaparición de Hale, Richard Crafts fue declarado culpable de asesinato y condenado posteriormente a 50 años de prisión. Esta condena Me quedan bien. mandó este caso, hizo este caso aún más famoso de lo que era. O sea, esto fue un caso que se originó en Connecticut y esta condena pues se convirtió en un caso de interés nacional, eh, ya que ha sido descrito como la primera condena por asesinato en Connecticut que se ha logrado sin haber recuperado el cuerpo de la víctima. Eh, Bueno, Bueno, sí, se en este caso recuperó. se recuperaron algunos fragmentos, unas migajillas. Bueno, técnicamente Y una pregunta, recuperaron sus restos en la manera en la que el asesino los dejó. claro, pero una pregunta. Ellos, por salir de la duda, Ujú. no analizaron eso ya después, par de años después, cuando estaba disponible el recurso de la identificación del ADN. No, porque ¿cómo te digo? Ya para ese entonces, la apelación de Richard había pasado. O sea, ya eso, Pero, perdón, disculpe. si no, adelante. O sea, independientemente de eso, como que la policía y la fiscalía no dijeron, vamos a salir de la duda y Es que tú analiza esta vaina. no, es que Porque, tú partes de una premisa errónea, porque tú partes de la premisa de que la policía y la fiscalía buscan la verdad. Y no es así. La policía y la fiscalía buscan una condena y ellos tenían a su hombre condenado. A quien le claro, tocaba hacerse esas preguntas era quizás al equipo de defensa, aunque ya él no tenía, pero quizás si él se hubiese acercado a alguna organización de esas de wrongful convictions, por ejemplo, si eso se hubiese puesto en marcha, pero Richard Kraft estaba claro, mi amor. Dime, ¿tú crees que exacto. él tampoco, tú sabes, eso se ve cuando son casos donde la persona realmente es inocente, pero Richard dijo, no, mi amor, además que él no ni siquiera fue cadena perpetua, estaba de que ya mejor yo hago lo que haga y punto. Eh, Ay, Dios mío. y pues nada, le cuento que obviamente, como les dije, este caso
contribuyó a convertir a Henry Lee en uno de los científicos forenses más famosos. Todavía su investigación es un punto de referencia sobre el poder de la reconstrucción forense en un caso penal. Pero obviamente para la familia y los amigos de él, esa condena le supo a M de 50 años. O sea, ellos decían, wow, esta chica de 39 años con 3 hijos pequeños, preparándose para liberarse de este hombre y él decidió matarla. Y para añadirle sal a la herida, Richard Krabs, pues no pasó el resto de su vida en prisión. Él impugnó su condena. Eso ¡Ah! no tuvo. Sí, él impugnó su condena. Claro, tú tienes derecho a una apelación automática, pero eso no llegó a nada. Sin embargo, a lo largo de los años, luego de que él cumplió más de 30 años de condena, reunió los requisitos para obtener la libertad condicional por good time, que no es lo mismo que buena conducta, sino que a medida que tú vas acumulando tiempo en prisión, hay algunos sistemas donde te van dando algunos días como de crédito. Te acreditan esos días como si fuera por buena conducta, y eso te reduce la sentencia. Así que en enero A mí no me da, yo no del puedo, año, a mí me da una risa porque es que allá joden tanto con todo y siempre como que la vaina más severa, pero hay 17,000 malditos loopholes en todos lados para la gente salir de la cárcel y hacer lo que le dé la maldita gana. Di que bueno, crédito, qué maldito, eso es una institución financiera, para estar dando crédito. Cumpla su maldito 50 años, coño. bueno, mi Di que hijo, crédito. es que el sistema de cárcel no funciona en ningún lado del mundo. Period. Pero es que yo no No puedo, de verdad. funciona y no tienen los recursos y no le interesa tampoco. No dan préstamo de día. Préstame 10 años. Mira, Bueno, señor, en enero del 2020, a los 82 años de edad, el señorito Richard Kraft salió de prisión y fue trasladado a un centro de reinserción social. Obviamente él salió de prisión a los 82 años a un mundo completamente diferente, o sea, un mundo en el claro, medio del imagínate. COVID, después del COVID. Los 3 hijos de él no querían saber de él ni en pintura ya, el tigre abandonado en el mundo, obviamente bien buscado por lo que él hizo. Eh, Exacto, le mató a la mamá que le esperaba. Él duró 4 años más y en el 2024 falleció a los 86 años, pero falleció en libertad, mientras que tu esposa falleció a manos tuyas y luego triturada. Por razones Yo quedo. obvias, este caso pasó a la historia como el asesinato de la trituradora de madera y Richard Krabs pasaría a ser conocido como el asesino de la trituradora. Pero como les dije al principio, y siempre me gusta enfocarlo desde el punto de vista de la víctima, la protagonista de esta historia fue Hel Lork Nielsen Krabs. Esta mujer danesa que llegó a Estados Unidos, desarrolló su carrera profesional en la época dorada de la aviación internacional, tuvo 3 hijos, se dio cuenta de que tenía que salir de este problema, intentó protegerse, diciéndole a todos sus amigos lo que estaba pasando, pero no tuvo la oportunidad de salir de ese lío. Sin embargo, gracias a esos amigos y a esa advertencia que ella les dio, y a la negativa de esos amigos en creer las diferentes versiones del asesino, pues eso ayudó a demostrar que él no había desaparecido, sino que había sido asesinada. Esto Wow. es todo y todo es esto. Yo de verdad que no, no. Así Este es, mi tipo era un gente. animal. Así es, hay un libro que se llama The Wood Chip Murders, si ustedes quieren leer un poco más sobre el tema, y me parece que hay una, yo no sé si es una serie, creo que sí que es una serie de Forensic Files, cuyo primer episodio toca este caso también. Así que nada, mi gente, gracias por la Oh, sintonía wow. nuevamente, y hagan lo propio. Volvemos en la próxima con otro temita de esos que les gustan. Yo no puedo.
Joel no Yo puede. no voy a superar. Señores, espérate, seriamente ya. Ok, Tú sabes lo que tú agarrar, ya la mataste, que ya de por sí, ya, o sea, eso es lo peor que tú puedes hacer, matar a una gente. claro, A la mamá de tus tres muchachos, así es. que ni siquiera fue de que un matrimonio de un año donde, no, no, no. No, Te dio 11 tres años. hijos. No, exacto, te dio tres muchachos. Y no te bastó con matarla y jondearla al río con un blog. No. ¿Sabes lo que tú tener el tiempo, la disposición, el deseo, o sea, La de, me- gallardía de meter, de primero de mocharla a pedacito y después meter a una persona en en un una triturador de trituradora? madera. Como que loco, ya la mataste, también tienes que quitar la dignidad a su Así cuerpo al es. final. Así Quitarle a su mismo es. familia el poder llevarle flores a un sitio para tener algún tipo de conexión todavía con esa persona. Hasta eso, cabrón. No, coño. Debió morirse y ojalá haya Para sufrido luego morir bastante. en libertad. La verdad que sí, eso, bueno, da mucho que pensar. Pero bueno, mi gente, nada. Nada, señores, bye bye, estoy quillado. Joel taquillao. Nos Y vemos en la hablamos próxima, después. señores. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Popcorn Files. Hasta la próxima.